Hey, bienvenido a un capítulo más de Espacio Libre. El día de hoy, Ana, traemos un capítulo muy, pero muy especial sobre acerca del enamoramiento falso y el enamoramiento bajo la voluntad de Dios. Y quiero decirte que si tú eres una persona que aún no ha madurado espiritualmente o emocionalmente, aún no estás apto para enamorar. Si eres una persona que aún no ha conocido a Dios profundamente o el amor de Dios hacia tu persona, tampoco estás apto para enamorarte. Y en este capítulo, Ana, le vamos a decir a cada uno de ellos el por qué y cuál es el enamoramiento bajo la voluntad de Dios y cuál sería un enamoramiento falso. Es por eso, Belén, que el día de hoy hemos señalado ese tema. ¡Ey! Cuidado con señales, con un enamoramiento que no es de Dios. Amén. ¿Te parece si empezamos, Ana? Así es, empecemos. Empecemos. Bueno, hermanos, y vamos a comenzar con la introducción, Belén, acerca de qué es el amor, ¿no? Pero vamos a hablar del amor desde la perspectiva cristiana, Belén, ¿no? Amén. Y ese es el deseo, Belén, de compartir una vida con otra persona, Belén. Pero bajo los propósitos de Dios, Belén. Es decir, Belén, que cuando uno se une con otra persona, esto debe ser puro, Belén. Claro que sin desear algo malo, Belén, ¿no? Es más, se debe unirse, Belén, pero no solamente con un principio de lo físico o de otro principio, sino con un solo propósito, glorificar el nombre de Dios y cumplir el propósito que los ambos tienen en los planes de Dios. Amén. Y por eso, Belén, quiero leer el día de hoy, vamos a leer Proverbios, Belén. Vámonos a leer Proverbios 4:23. Y como lo he mencionado, no solamente hay que enamorarse por los sentimientos emocionales, ¿no? O personales, sino que hay otras cosas que no vamos a leer. Y dice así la bendita palabra de Dios en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, Belén, ¿no? Esto significa que hay que discernir, Belén, ¿no? Hay que discernir. Muchas veces, Belén, vemos a alguien de repente que pasa por aquí, ¿no? Y podemos ver de repente su aspecto físico. Pero no solamente involucra esto, Belén, sino como dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, Belén, porque de los pensamientos, Belén, baja el corazón y de ahí vienen también los malos deseos, ¿no? Puede pasar un chico, Belén, pero por eso no quiere decir que me voy a enamorar. Solamente el aspecto físico no importa, Belén, sino hay otros aspectos más personales, Belén, y también emocionales, Belén, ¿no? Que Dios nos demanda. Por eso, Belén, el día de hoy quiero hablar sobre el amor y la apariencia superficial. Así es. Pero ¿te parece, Belén, si hablo yo sobre el amor? Comienza. Un segundo punto. Claro. Amén, Belén. Vámonos por eso a leer el 1 Corintios 13. A ver Amén. qué nos dice Primera de Corintios 13, capítulo, Belén. 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, Amén. el amor no es jactancioso, no se desvanece, no hace nada indebido, y eso es lo que me gusta, no busca lo suyo, Belén, ¿no? No busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, Belén, ¿no? Es por eso, Belén, que yo comentaba acá que el amor no solamente se basa en sentimientos, sino también se basa en principios bíblicos, Belén, que tenemos nosotros los cristianos. Debemos amar los principios bíblicos, los valores que tenemos, Belén. Así Y hay que hablar más a profundidad, Belén, ¿no? Pero estamos entrando, Belén, ¿no? Y vámonos, Belén, a poder diferenciar qué es, Belén, la atracción superficial. Coméntanos, Belén. Bueno, Ana, hoy en día el amor se basa en un sentimiento superficial, ¿no? Hoy en día ya nuestra generación ve el enamoramiento como algo superficial, Ana, en lo cual no debería de ser, ¿no? Hoy en día muchos chicos, muchas chicas, hay que recordar que como jóvenes nosotros no vamos a imitar lo que hace este mundo. Por ende, si tú te sientes enamorado, tu fase de enamoramiento no va a ser como la de este mundo, Ana, que muchas veces se fija en lo superficial, ¿no? Como bien mencionaba, muchas veces se fija en lo físico. Muchos jóvenes hoy en día van a la iglesia, pero muchos de ellos van a buscar hermanitas, hermanitos para poder ahí andar en enamorados. Y claro que no, si tú vas a la iglesia es para primeramente buscar a Dios, para que tú tengas un encuentro con Dios. Y luego de eso, según vayas creciendo espiritualmente, llegará la etapa en el cual se dará, Ana, lo que es el enamoramiento. Ahora vayamos a lo que es superficial. Por ejemplo, hay muchos hermanos que van a la iglesia y se van fijando en las hermanas, ¿no? Ay, este hermanito es bonito, este hermanito es feíto, por ahí. O se van fijando en cosas externas. Igual pasa con los jóvenes, con las jovencitas que van a la iglesia.
Dicen, ay, el hermano va al gym, no, el hermano está mejor que el otro hermano. Claro que no, de eso no se basa el amor. O muchas veces, por ejemplo, te fijan en esta persona y dicen, ay, hoy me gusta esta hermana, mañana me gusta la otra hermana. Y así van cambiando muy rotundamente, Ana, sin poner a pensar que tal vez pueden lastimar a la otra persona. Y como algo muy importante nos han enseñado es que para llegar al enamoramiento primero hay que pasar por una amistad. Conocer a esta persona, porque significa que el enamoramiento, su propósito, ¿cuál es? El poder llegar al matrimonio, Ana, y para poder tener, así es, y para poder, claro que sí, poder llegar puros al altar, como bien nos han enseñado en la iglesia, siempre es esta frase que quiero que tú te la grabes, y es amistades largas, enamoramientos cortos y matrimonios para toda la vida. Así es, ¿no? Que sobre todo puedan tener una amistad, que conozcan muy bien su temperamento y sobre todo que la otra persona tenga el mismo pensamiento en Dios, Ana. Así es, por eso ambos tienen que tener un solo propósito, Belén. Este enamoramiento tiene que estar basado, Belén, bajo los principios bíblicos, Belén. Y no enamorarse por alguien que no es de la misma línea, ¿no? La misma amor que tenemos nosotros hacia Cristo, Belén, ¿no? Pero ya vamos a ir tocando puntos, Belén. Así. Bueno, ahora tenemos el punto número 2. En el primer punto hablamos de la introducción y en el segundo punto hablamos de la diferencia entre el amor y la superficialidad. Así. Ahora vamos a hablar, Belén, sobre el propósito de Dios que tiene en las relaciones, Belén. Amén. Qué interesante. Está interesante, ¿no? Pero el propósito de Dios, Belén, cuando alguien conoce a otro, Belén, que ese es su deseo, ¿verdad que sí? Está basado, Belén, también en la pureza, en la fidelidad, ¿no? Claro. No solo en la fidelidad que tiene con la otra persona, sino también la fidelidad hacia Dios, Belén, de llegar puros, Belén, en el altar, Belén, ¿no? Hay aquí en Perú también, Belén, una organización que se llama Yo Elijo la Pureza. Y esta organización, ¿verdad? Que estos pastores, los príncipes, se encarga de hablar sobre la pureza, cómo llegar, Belén, puros y hacer una declaración ante Dios, Belén, ¿no? Pero yo quiero leerle un versículo bíblico, Belén. Porque siempre nos preguntan, hermanos, pero queremos un claro ejemplo de matrimonios jóvenes, ¿no? Y llegaron de repente y sirvieron a Dios. Bueno, claro que sí, tenemos un montón como José y María, ¿no? Pero yo vengo a hablar de otros, Belén, que no es tan conocido, ¿no? Para eso quiero leer, Belén, Hechos 18, versículo 2 al 3. Y la palabra de Dios. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. El 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿no? Y yo me imagino, Belén, que aquí Pablo capacitó a ambos, a este matrimonio, Belén, de Aquila y Priscila. Dice que ambos hacían tiendas, Belén. Sabemos que la labor que hacía Pablo era hacer tiendas, Belén. Y yo me imagino que mientras que ambos pasaban tiempo juntos, Pablo lo capacitaba. Sé que Dios había hablado a Pablo, que los separara quizás a ellos, Belén, porque Dios tenía un propósito con ellos, un plan con ellos grande que quizás ellos no se imaginaban, ¿no? Que iba más allá, al fondo de hacer tiendas, Belén, ¿no? Era pasar tiempo con Pablo y Pablo les iba hablando, Belén. Y también vemos, Belén, más adelante en 1 Corintios 16, 19. A ver, un momento. 1 Corintios 16, 9. Ya habrán pasado pues tiempo, Belén, porque de pasar de Hechos a Corintios no es de la noche a la mañana, ¿verdad, Belén? Claro que no. Entonces dice así, Belén. La palabra de Dios dice así. Y la iglesia de Asia os saluda. Mire, escuche bien. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, Belén, dice. Os saludan mucho en el Señor, Belén. Entonces vemos acá un claro ejemplo, Belén, que ambos fueron separados para Dios, fueron destruidos. Es así, hermanita y hermanito, tú de repente que te estás conociendo con alguien, recuerda que primero debes de estar basada esta relación en los principios bíblicos, estar basada en la pureza y en la fidelidad de Dios, para que así juntos puedan servir a Dios, porque ambos Dios los va a capacitar, así como Dios capacitó a Pablo, Belén, así también va a utilizar la vida de Pablo para capacitar la vida de nuevos, Belén, matrimonios, los matrimonios jóvenes, Belén, como fue Aquila y Priscila, ¿no? Y vemos que más adelante ellos tuvieron un propósito, que siempre tengan ustedes marcados, hermanos, que si se van a unir con alguien, está basado en un propósito de Dios. Desde la perspectiva cristiana, ambos tienen un propósito de Dios. Ellos fueron instruidos y separados, Belén, pasaron tiempo con Pablo porque más adelante sirvieron en su casa, quizás en una célula, Belén.
Claro que sí, a lo mejor empezaron de poco en poco como una célula, pero como algo que viene a recalcarse es que hay un propósito. Fue un propósito, Ana, que Pablo se encontrara con Aquila, Ana y su mujer que hacían tiendas. No, nada es casualidad, todo es un propósito de Dios. Es por eso que como jóvenes hay que recordar que hay que guardar nuestros corazones y que en el tiempo de Dios va a venir la persona adecuada para tu vida y recordar que con la persona que tú vas a unir tu vida, ambos tienen que tener un propósito de servir a Dios. Qué lindo es ver, Ana, un matrimonio que sirve a Dios. Es así, Belén, ¿no? Pero así como también tenemos, Belén, buenos ejemplos, como el día de ayer hablábamos de las influencias, también con la predica que tuvimos el día de ayer, también hay, Belén, matrimonios y lamentablemente vidas, Belén, que no llegan al propósito de Dios, no llegan a ser fieles. Recuerdo, Belén, en la iglesia había una joven que servía a Dios, tenía un llamado de Dios especial, era separada de Dios, Belén. Resulta que esta sierva de Dios, esta joven, era profeta y también evangelista, Belén, ¿no? Que él era muy llamada, ¿verdad? Por muchos siervos para poder predicar. Pero ¿qué resulta, Belén? Que esta sierva de Dios se enamoró por lo físico, le trajo la atracción, como hablabas tú, lo mencionabas, ¿no? La apariencia física, lo superficial. No, Belén, y no fue de un creyente, lamentablemente, fue de alguien que no estaba en la original, en los planes de Dios, Belén. Se enamoró de una persona impía, Belén. Y eso repercutió mucho en su ministerio, Belén. Dios tenía un propósito para ella, Belén. Sí. Y sin embargo, Belén, ella dijo no. Es lamentable que muchos jóvenes lo dicen y lo repiten, ¿no? Hermano, pastor, no se preocupe. Recuerdo que mencionaba la sierva que estaba contando este ejemplo, este testimonio, Belén, que decía que su pastor lo llamó y le dijo, ven, hija mía, ven, ten cuidado, mira lo que estás haciendo. ¿Sabes cuáles fueron sus palabras, Belén? ¿Cuáles? No se preocupe, pastor. Yo lo voy a traer a la iglesia. Él se va a convertir. Él va a ser un siervo de Dios. No se preocupe. Un error para todos aquellos jóvenes que siempre repiten esta frase o que creen que tal vez al fijarse en un impío, en una impía, lo van a traer a los pies de Dios por sus propias fuerzas. Y así no es, porque así no obran. Dios te quiere unir con una persona que está dentro de la voluntad de Dios, dentro de la casa de Dios. Tú no te puedes fijar en alguien que está fuera de la casa de Dios. Ana, continúa. Así es, Belén, ¿no? Así, algo que has dicho, no nos podemos fijar a alguien que está fuera de la casa de Dios, fuera, Belén, del fundamento que es Cristo, ¿no? Amén. Y a pesar que esta joven Belén buscaba a Dios, ya nada fue igual. Lamentablemente, no escuchó los consejos de su siervo, de su pastor, y unos días después, la joven cayó. Y aunque ha pasado el tiempo, Belén, ella ha decidido nuevamente buscar a Dios, Belén, ¿no? Dios le ha restaurado, le ha renovado, ¿no? Pero sin embargo, Belén ahora cuenta y da ejemplo, ¿no? Que de lo que ha sucedido, Belén, ahora de consecuencias tiene sus hijos, Belén, ¿no? Que ya no son cristianos, ¿no? Y que ahora le cuesta, Belén, ¿no? Es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos de tomar sabias decisiones. Y si tú no estás escuchando, por favor, toma nota. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Y recuerda que cada acción que tú hagas debe estar basada bajo los principios bíblicos, bajo el propósito de Dios. Mientras que Dios no te dirija, no te hable, no lo hagas. Amén. Mantente fiel a tu Dios. Claro que sí, recordar que el pecado tiene sus consecuencias. Así que si tú caes con alguien que no está bajo la voluntad de Dios, o simplemente caer porque pues si no has sido casada y has caído en la fornicación, tiene sus consecuencias. Y muchas de esas consecuencias duelen, Ana, con el pasar del tiempo. Así es, Belén, y duele también porque ella estaba trabajando en un ministerio muy bonito, Belén, ¿no? Entonces todo lo que ella había trabajado pues se fue tirado al suelo. Satanás a veces, muchas veces, crea, Belén, planes, crea, ¿no? Para que nosotros caigamos, pero si nosotros estamos fundamentados bajo la roca, amén, con estos principios bíblicos, pues no vamos a caer, Belén, vamos a poder fortalecernos en Dios y vamos a estar bajo la roca que es Cristo. Claro que sí, muchas veces estás tan enamorada superficialmente, porque ese enamoramiento obviamente no era de Dios, y estás tan cegado de que dices, no, ese hermano es para mí, me gusta, me atrae y todo lo demás, me dice cosas bonitas, porque así es el enemigo, ¿no? Te dice cosas bonitas muchas veces del oído, en los mensajes de WhatsApp, ¿no? Y todo lo demás, juegan sentimentalmente, psicológicamente, y pues te desvías de los planes de Dios. Por eso el tema comienza, cuidado, cuidado, cuidado. Y por eso el día de hoy también vamos a hablar en el punto número 4, señales de un enamoramiento falso. ¿Cuáles son las señales? Ahora sí, alerta por favor. Aquí. Y bueno, te voy a hablar acerca de las señales de un enamoramiento falso que no es bajo la voluntad de Dios.
Número 1 tenemos la inmadurez espiritual, Ana, la inmadurez emocional también, Ana. Vemos a esta hermana un claro ejemplo de que ella emocionalmente no había madurado, aún espiritualmente, porque alguien que está en las cosas espirituales, que conoce a Dios y tiene y ama los fundamentos bíblicos, es por eso que un joven debe estar muy bien fundamentado. Si en tu iglesia hay discipulado, asiste al discipulado, presta atención, pon mucho ojo, pestaña y ceja, Ana. Es muy importante que como joven tú pases por un discipulado bíblico para que aprendas el amor de Dios, cuáles son tus bases, que nada te mueva ni ninguna persona, ¿no? Y bueno, tenemos este punto número 1 que es la inmadurez espiritual y emocional. Número 2 tenemos el enfoque exclusivo en lo físico, Ana. Exclusivo en lo físico, Belén. Claro que sí, por ahí una vez me encontré un joven, Ana, en la iglesia que decía, esta hermanita es bonita, la otra es fea. Esta hermanita me gusta, la otra no me gusta, ¿no? Ay, y también hermanitas que hacen esto y no debería de ser eso. Tú no debes fijarte en lo físico. Y claro, también cuando uno se siente enamorado obviamente se va a fijar en lo físico, pero más allá de fijarte en lo físico debes de fijarte si este hermano o hermana tiene una comunión verdadera con Dios, porque sabemos que todos los que están dentro de la iglesia no todos son hermanos, no todas son hermanas de Dios. Hay lobos, rapaz. Claro que sí, hay muchos jóvenes que van simplemente por buscar enamorada, y muchas veces lo vemos en TikTok, claros ejemplos, ¿no? De esos hermanos que dicen, Señor, oro por este hermano. Y eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo. Y muchas veces lo tomamos hablando, pero es algo que pasa en la vida real, Ana. Es un caso que pasa en la vida real. O el punto número 3, Ana, es que muchas veces buscamos lo que es el afecto, Ana. Quieren a alguien que los abrace, que los comprenda, que los ame, pero déjame decirte que en la iglesia vas a encontrar a esa persona y se llama Jesús, se llama Dios. Esa es la única persona que te va a poder entender, sanar las heridas que muchas veces como jóvenes tenemos, y ese vacío lo va a llenar solamente Dios. Y el punto, Ana, número 4 es no ignorar, Ana, las enseñanzas que nos dan en la iglesia sobre acerca de la pureza, el respeto y el amor de Dios. Claro que sí. Muchas veces en nuestra iglesia como jóvenes nos han llegado a diferentes conferencias. Si tú eres joven y hacen conferencias sobre la pureza, te invitamos a que vayas, a que prestes mucha atención a esas conferencias, ¿o no, Ana? Así es, aprovecha y anda, corre, alízate y anda, no lo dudes. Si tienes esa oportunidad, pues anda, corre, porque eso va a ser de edificación para tu vida. Así es, y eso va a estar grabado. Cada vez que tengas tentaciones vas a poder recordar lo que se han hablado en estas charlas, así como fue con nosotros. Lleva tu cuadernito, tu lapicero. Lleva para que anotes y vas a poder ver muchos claros ejemplos. Me acuerdo que también había un hermano que hablaba sobre de masturbación. Así es. Entonces esto te va a ser edificante, ¿verdad? Y esto no solamente fue edificante para nosotros, sino también para los hermanos que estaban a nuestro alrededor. Podemos compartirlo, Belén, ¿no? Y aunque no parezca Belén, pero realmente nosotros que somos jóvenes, Belén, necesitamos estar, como dijiste tú también en el capítulo anterior, estar bombardeados por la palabra de Dios, bombardeados. Porque muchas veces caemos, Belén, porque no estamos basados en la roca, porque no estamos escuchando la palabra de Dios, y estamos escuchando muchas veces otras palabras, Belén, otras palabras que no vienen de parte de Dios. Claro que sí, sobre todo que por ahí uno de los errores también de los jóvenes cristianos es que muchas veces quieren hacer o llevar una etapa de enamoramiento como lo hace el mundo, Ana, recordando que nosotros no somos este mundo. Por ahí muchos dicen, ay, ya quiero que llegue esa persona para mi vida, y se la pasan viendo películas románticas. Sí. Y muchas veces esas cosas influyen en ti, y muchas veces te ciegas de tal manera de que no ves claramente, ¿no?, que esa persona no es para ti. O veo también que a veces llegan a la iglesia, Belén, ¿no? Ay, por aquí, ay, por allá. Y bueno, cuando uno está orando, Dios mismo te hace sentir, ¿no? Uy, no, este hermano, esta hermana está con el espíritu de enamoramiento falso. Uy, no, pues. Porque a veces se contagia, Belén, ¿no? Es verdad. No te digo que no lo ames al hermano, ¿no? Sino ámalo al hermano en el nombre de Claro que Cristo, ¿no? Pero cuando tú sientas eso, no, tú más bien discierne, como hemos hablado, ¿no? Discernir en el punto número 2, discernir cuál es un sentimiento que viene de parte de Dios y un sentimiento que no viene de parte de Dios. Y sí, no, y muchas jóvenes también, y jóvenes, mujeres y hombres, se sienten fuertes, Belén. Ay, hermana, ¿qué me va a pasar a mí? Y hace la palabra de un chiquito, hermano, ¿cómo se va conmigo? Mentira, eres presa fácil para el enemigo, así que no te confíes, no te confíes. Como dicen por ahí, el que cree estar firme
Mire que no caiga. Mire que no caiga. Así que si tú crees un hombre firme, una jovencita firme, ten mucho cuidado, porque muchas veces fácilmente caes. Y por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ya que a los jóvenes nos encantan los ejemplos. Coméntanos, dinos, Belén, queremos... Por ahí también hay que tener mucho cuidado. Si tú tal vez ya estás en una etapa de enamoramiento, en este momento te encuentras saliendo con alguien, muchos de los jóvenes tienden a demostrar su afecto dándose un besito por ahí. Y hay que tener mucho cuidado, porque por ahí siempre que andamos por ahí caminando, y dentro de la iglesia hay muchos casos en los que se suelen dar besos muy apasionados, muy largos por ahí, ¿no? Y muchas veces por esos pequeños detalles caen, pecan delante de Dios. En mi recomendación, en mi punto de vista, Ana, no deberían darse besos cuando están en una etapa de enamoramiento. ¿Por qué, Belén? ¿Por qué? Díganos el por qué, hermano. Ay, hermana, pero eso puede ser muy radical. Ay, no, claro que Si es un besito nomás. Claro que no, Ana, porque muchas veces cuando están en la etapa de enamoramiento y ya se van a los que son los besos, muchas veces cuando se están besando ya van al contacto físico. No sé si te has dado cuenta que cuando por ahí van caminando por la calle, ya se van tocando, ¿no? Y al momento de tan solo tocarte hay que recordar que somos carne y hueso, ¿no? Y sobre todo que siendo el hombre, siendo tu mujer, ya comienzan ahí los sentimientos, comienzan ahí los pensamientos muchas veces, Ana. Es por eso que es muy recomendado de que una vez que tú estés casado, pues corresponderle a la otra persona por completo. Así es, Belén. Entonces, déjame hacerte la pregunta, Belén. Entonces, cuando tú comienzas a tener una relación, Belén, ¿no? O conocerte con alguien, no sé. Entonces tú piensas aplicar este principio, Belén, de Claro que sí, solo besarte con tidonio, Belén, hasta llegar puros en el altar, Belén. Claro que sí, sobre todo porque muchas veces están en esta etapa de enamoramiento, hay besos, hay tocamientos, y al final cuando van a presentar a Dios, no es esta persona para ti. ¿Cómo termina Ay, uno? Dios mío. Después terminan dañados, dañadas, ¿no? Y ahí es otra vez, ¿no? Orar por esta hermana, por este hermano, para que Dios se obrante. Me parece, Belén, muy bonito ese ejemplo, ¿no? Anótalo, ¿no? Para que tú puedas aplicarlo en la vida. Y bueno, si lo has hecho con tus pasados, ¿no? Enamoramientos, ya no lo hagas. Ahora que estás en Cristo Jesús, pues ya no lo hagas para que evites eso y caigas en la tentación. Así es. Bueno, Belén, entonces el pastor llamó a Luis y le dijo: ve, Luis, cuando tú veas que ambos se acerquen, tú no vas a permitir que ambos se acerquen. Tú vas a decir: no, así lo vas a separar. No vas a gritar: no se pueden acercar. ¿Escuchaste? Eso nomás vas a hacer, eso va a ser tu responsabilidad. Y te van a llevar a decir: ya, me informas, por favor. Entonces llegó el día, Belén, ambos estaban contentos siempre. Entonces comenzaron como... nadie, pues no había ningún creyente, pero atrás estaba Luis. Ellos comenzaron a agarrarse del palo, estaban caminando, y entró pues la responsabilidad, la función de Luis. Y se sentó: no se pueden tocar. Luis, ¿qué te pasa? No, el pastor Juan había dicho que no se pueden tocar. Uy, los dos se quedaron rojos, Belén, ¿no? Entonces cuando entraron al cine, uno se sentó a la derecha, el otro a la izquierda, pero Luis estaba al medio, Belén. Wow. No hubo beso, no hubo nada, ¿no? Al día siguiente fue Luis y lo reportó. Y cuéntame, Luis, ¿qué pasó? No, pastor, me querían tocar, pero yo dije: no se pueden tocar. Esto parece, Belén, broma, ¿no? Pero es la realidad, Belén, ¿no? Quizás cuando de repente tú tienes un noviazgo, un enamoramiento, ¿no? Quizás no está alguien a tu alrededor, pero sí está Dios mirando. Dios. Eso debes tener tú muy en claro, que hay Dios. Y cuando tú salgas con alguien, debes tener un límite, ¿no? Siempre sugiero que salgas con alguien. De repente, si eres débil, sal con alguien, con tu sobrino o alguien que es mayor, y así evitar, Belén, tentaciones o tocamientos, Belén. Claro que sí, ¿no? Muchas veces gente que es impía, gente que no conoce a Dios, ve esto como algo ya muy drástico, ¿no? Algo así como que hay demasiadas prevenciones para el hombre. Pero esto lo hacemos por tu bien. Recuerda que tu enamoramiento no es igual un enamoramiento cristiano como un enamoramiento en donde Dios no es la base y menos es el centro. Y lo hacemos sobre todo para protegernos, Ana, aunque en ese momento no lo entiendas, pero en el momento en que tú estés delante de Dios ante el altar con esta persona, ¿no? Con la cual tú tal vez soñaste y lo lograron hacer, te darás cuenta que lo hicieron por tu bien, Ana, para que tú no caigas, ¿no?
Y es muy importante poner límites. Recuerdo también escuchar el testimonio de un pastor que tiene su hija, su única hija mujer, es la única hija mujer. Y recuerdo que llegó el enamoramiento, ¿no? La etapa de enamoramiento, los oficializaron y estaban de enamorados, de tortolitos, se podrían decir. Y cada vez que él iba a recogerla a ella en su casa, el pastor le decía: a mi hija la debes traer puntualmente, la debes tratar respetuosamente, le decía. Y siempre van a ir a lugares donde haya mucha gente, no la puedes llevar a lugares en donde todo esté oscuro, lugares donde nadie los vea, no. Y siempre salían con un hermano, Ana. El hermano siempre los observaba, los miraba, los cuidaba, porque son jóvenes y son vidas y no queremos que se pierdan, que sí tengan un enamoramiento, una fase linda, donde puedan conocerse aún más a profundidad, pero siempre recordando que tenemos que poner límites. Y el último punto, Ana, para poder terminar este episodio, es consejos prácticos en una relación sana, Ana. Sabemos que cuando un enamoramiento es de Dios, tiene que ser una relación sana. Una relación sana. Número 1 es la paciencia, ¿no? Sabemos que el amor verdadero no se apresura, no hay que correr, ¿no? Como ya anteriormente lo hemos mencionado, que no vamos a correr por quién le dieron primero el anillo, quién primero dijo sí, quién primero dijo sí acepto, ¿no? Y tantas cosas más. Como jóvenes debemos aprender a esperar y a esperar a que Dios guíe tu corazón, ¿no? Si esta persona es para... Les voy a contar un pequeño testimonio en donde hace poco veía yo en la tele una pareja que hace poco se ha casado y estos hermanos estaban saliendo, ya eran enamorados, ¿no? Y todo lo demás. Y se habían ido al Parque de las Aguas, estaban caminando y ella decía: Señor, haz sentir si esta persona es para mí, no es para mí. Mira, Señor, no, todas las cosas. Ella hablaba con Dios en su mente. Y en una de esas que ellos están conversando, hablando, ella escucha en su oído y le dice: con él te vas a casar, le dice. Y ella se pudo dar cuenta que esa era la persona, Ana, para ella, ya que cuando él le propuso matrimonio y todo lo demás, se abrieron muchas puertas, su jefe cayó en gracia y todo lo demás, ¿no? Porque ambos eran de diferentes nacionalidades, pero a lo que voy, el objetivo es que cuando es de Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Vamos a ver a Dios actuando en nuestra vida. Y número 2 es la pureza. Recuerden de que en un noviazgo hay que mantenernos puros, no olvidarnos de esa fase, ¿no, Ana? Y el punto número 3 es el enfoque en Cristo y la oración, Ana. ¿Debemos orar por esta persona, sí o no? Claro que sí, Belén, desde ya. ¿Por qué, Ana? Claro, porque tú tienes que orar y estar segura si esa persona realmente va a ser para ti y sobre todo que esté basada en los principios bíblicos de él, ¿no? Y para que tú también puedas estar segura, ¿no? Porque como tú comentabas, que ella escuchó, ¿no? Pero si fuera yo, no solamente me guiaría porque escuché, no, sino también oraría a Dios, ¿no? Más de una vez, ¿no? Porque es un compromiso para toda la vida hasta que tú te mueras, Belén, ¿no? Claro que sí. Bueno, claro, esta persona oraba no solamente porque escuchó la voz de Dios, ya se iba a casar, ¿no? O sea, a lo que voy es que Dios iba confirmando, ¿no? Porque las puertas se iban abriendo, ella siendo de diferente nacionalidad, no tenía dinero para venir a Perú, pero Dios tocaba los corazones y otras personas les proveían el dinero. Igual estas personas oraron mucho a Dios para poder casarse. Sabemos que cuando un noviazgo es de Dios, Dios nos va a respaldar. Y bueno, hermanos, para ya concluir, vámonos rapidito, hermanos, a Mateo 6:33. Dice así: a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, hermanos, ¿no? Así que, hermanos, si tu plan es tener una relación, casarte, pues no te desanimes. Sigue buscando a Dios, sigue fortaleciendo, leyendo su palabra en oración, hermano. Dios te va a añadir a su tiempo la persona ideal y correcta. Acá no hay personas erróneas. Ideal y correcta, para que te pueda ayudar en el ministerio. Por ejemplo, ya para terminar, mi mamá y mi papá son la dupla perfecta. ¿Por qué? Porque mi mamá a veces es de carácter, complementa muy bien. Mi mamá es de carácter fuerte y en cambio mi papá es como más dócil, ¿no? A veces cuando hay que tomar decisiones, mi papá es un poco más débil, ¿no? Pero en cambio mi mamá es la fuerte, ¿no? A veces cuando pasamos pruebas, mi mamá es la que da más aliento, es la más fuerte. A ella no le es de mucho muy difícil de caer, ella sigue permaneciendo de rodillas, Belén, ¿no? Entonces eso, ¿no? O a veces cuando necesitamos palabras suaves, pues mi papá, ¿no? Pero cuando necesitamos una corrección es mi mamá. Entonces los dos se complementan, ¿no?
Pero es así, es un matrimonio bajo la voluntad de Dios, porque hoy en día vemos los frutos, los hijos, nosotras servimos a Dios. Así también cuando tú te cases tienes que ver tus frutos, que tus hijos sirvan a Dios. Así es, hermano, y para culminar, recuerda que el día que tú tengas una relación, esa relación, la otra persona debe tener también la misma fe que tú tienes y la misma doctrina y el mismo principio bíblico. Eso es fundamental, doctrina, hermano, o sea. Doctrina, ¿qué es la doctrina? Es la palabra, la enseñanza de Dios, hermano, así que anótalo, ya sabes. Y estas fueron tus hermanas de Espacio Libre. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, dale like. Así que ya sabes, nos vemos en otra capítulo y episodio. Hasta luego, bendiciones.